A continuación, vamos a ver cómo realizar un análisis de confiabilidad de un instrumento, la medición de la confiabilidad, a través del programa estadístico Yamovie. Vamos a abrir la base de datos en Yamovie. Esta base de datos corresponde, primero está la variable sexo, la variable edad, ID, que corresponde a la numeración de los casos, en este caso 58 personas que fueron evaluadas. En este caso la base de datos corresponde a una escala de autoconfianza que tiene 10 preguntas. Las primeras 5 preguntas corresponden a la escala, a la subescala, a la dimensión de optimismo, y las siguientes 5 preguntas, de la 6 a la 10, corresponden a la escala de pesimismo. ¿Cuál es el problema o cuál es la complicación que pudiéramos tener? En este caso, las preguntas están en su orden natural, como fueron evaluadas, y la escala de optimismo, de la pregunta 1 a la 5, está en orden positivo, y la pregunta de la 6 a la 10, las preguntas de 6 a la 10 están en orden inverso, dado que preguntan acerca de aspectos relacionados con pesimismo. Por tanto, pudiésemos tener alguna complicación, pero lo vamos a revisar a continuación. Para poder hacer el análisis, en este caso, de confiabilidad, vamos a presionar donde dice factor, análisis de fiabilidad, y vamos a ingresar. Primero tenemos que calcular la confiabilidad para toda la escala, para la escala total. Vamos a seleccionar las preguntas de la 1 a la 10, vamos a evitar, vamos a sacar la variable sexo, y vamos a verificar. De inmediato nos dice que hay preguntas que están en orden inverso, aquí nos dice que es de la 1 a la 5, pero como ya sabemos, esas preguntas están en orden directo, en orden positivo, y las preguntas que están en orden inverso son las preguntas de la 6 a la 10. Entonces, acá voy a marcar alfa de Cronbach y omega de McDonald. Recuerden que omega de McDonald es un coeficiente de fiabilidad, de confiabilidad, pero que está específicamente diseñado para variables ordinales, por tanto mucho más adecuado que utilizar alfa de Cronbach, a pesar de que alfa de Cronbach históricamente es uno de los coeficientes de confiabilidad que más se ha utilizado, pero fue diseñado para variables numéricas. Por tanto, en este caso, como sabemos que tenemos escalas Likert en nuestro instrumento como modalidades de respuesta, debiese ser obviamente mucho más adecuado utilizar el cociente omega de McDonald. Acá en estadísticos de elementos vamos a marcar el alfa de Cronbach, si se elimina el elemento, y también omega de McDonald, la media para cada uno de los elementos, el puntaje medio de cada uno de los ítems, su desviación estándar, y la correlación del elemento con los otros, que corresponde al índice de homogeneidad, y que acá obviamente es de bastante importancia si queremos saber qué ítem pudiera presentar algún problema de homogeneidad, o sea, que no estuviera correlacionando, no estuviera relacionado adecuadamente con el resto de la escala. Y acá vamos a especificar, en este caso, si tengo ítem inversos, debo hacerlo. Acá tengo ítem inversos. Yo sé que los ítems inversos son del 6 al 10, y por tanto lo voy a incorporar acá. Entonces, vamos a ver ahora los resultados del análisis, y si se dan cuenta, una vez que yo ya especifiqué que estos ítems del 6 al 10 son inversos, fíjense qué ocurre acá. Aumenta bastante el estadístico de fiabilidad. En el caso de alfa de Cronbach corresponde a 0,89, y el omega de McDonald, que sería el más adecuado de reportar, corresponde a 0,907, 0,9, o sea, bastante alto, un muy buen coeficiente de confiabilidad. Recuerden que esto corresponde a confiabilidad por consistencia interna, por exactitud o precisión interna en el instrumento de medición. O sea, quiere decir que los ítems de este instrumento tienen una coherencia interna adecuada entre sí. Están todos midiendo como si fuesen en una misma dirección. Y acá no existe ningún ítem que presente un índice de homogeneidad, una correlación con el resto de la escala menor a 0,3, que más o menos pudiera ser un valor extremadamente bajo y que pudiera dar luces o advertirnos que ese ítem está presentando una mala homogeneidad, está correlacionando extremadamente bajo, y por esto que pudiera estar midiendo otra cosa. Entonces, en este caso no existe ningún ítem que estuviese presentando alguna dificultad en cuanto a homogeneidad.
Recuerden, en el caso que existan ítems que son inversos, acá tenemos que especificarlo y por tanto Yamovi invierte estos ítems y quedan todos en la misma dirección. Si es que hubiésemos realizado la recodificación de los ítems inversos de forma previa, acá no deberíamos tener la dificultad en este caso de tener que identificar, o el mismo Yamovi no nos va a identificar ítem en orden inverso. Si no lo hubiésemos recodificado anteriormente, acá podríamos especificarlo y el programa lo hace automáticamente para no tener dificultades tanto de confiabilidad como también en la homogeneidad, los coeficientes de homogeneidad de la escala. Una vez que ya hemos hecho la evaluación de la confiabilidad de la escala total, de todo el instrumento, ahora tenemos que hacerlo por dimensión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presionar nuevamente acá en Factor, no vamos a modificar la configuración de este análisis, dado que si no vamos a perder el análisis realizado. Vamos a solicitar otro análisis dentro de la misma opción. Factor, análisis de fiabilidad. Acá vamos a hacer primero la confiabilidad, vamos a evaluar la confiabilidad de la escala o de la subescala de la dimensión de optimismo. Entonces, marcamos acá estos ítems, marcamos la misma opción, omega de McDonald, y los estadísticos de elementos que están acá en la derecha. Entonces, nos indica que la escala, en este caso la subescala de optimismo, nos da un alfa de Cronbach de 0,82 y un omega de McDonald de 0,84, levemente más alto el omega de McDonald por sobre el alfa de Cronbach. Y acá analizamos también en correlación del elemento con otro, el índice de homogeneidad, en donde no existe ningún ítem que tenga algún valor extremadamente bajo, inferior a 0,3. Por tanto, podríamos identificar o podríamos mencionar que los ítems presentan un buen nivel de homogeneidad, aceptable o buen nivel de homogeneidad. Por tanto, no estaría presentando ningún problema los ítems de esta escala. Ahora a continuación, vamos nuevamente a factor, análisis de fiabilidad nuevamente, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar los ítems que corresponden a la escala de pesimismo. En este caso no teníamos obviamente que realizar la inversión de los ítems porque todos están en la misma dirección. En este caso los de pesimismo están todos en orden inverso y por tanto cuando vamos a analizar la correlación entre ellos no debería haber ningún tipo de dificultad. Recuerden que analizamos la confiabilidad y también la correlación de los ítems de la escala con el resto de la subescala, con el resto de los ítems de la dimensión. O sea, por tanto, en este caso, por ejemplo, el primero, el ítem 6, la correlación que tiene con el resto de los otros 4 ítems de la subescala o de la dimensión de pesimismo. En este caso, alfa de Cronbach 0,838, 0,83, bastante adecuado, y 0,84, casi 0,85 en el caso del omega de McDonald, que es el que les sugiero reportar en el caso que ustedes están, sus ítems, los ítems que corresponden al instrumento que ustedes están trabajando, corresponden a variables ordinales. Por lo tanto, acá tampoco observamos el ítem que presenta el nivel de homogeneidad más bajo, corresponde en este caso a el ítem 9, pero si lo elimináramos, el omega de McDonald de 0, casi 0,85 subiría a 0,856, no alcanza ni siquiera a subir a 0,86, por tanto la verdad es bastante despreciable el aumento que podría tener por el hecho de eliminar el ítem. Además, recuerden que es siempre adecuado tener un número adecuado de ítems dentro del instrumento, o dentro también de la dimensión, para que no tengamos también dificultad en cuanto a tener una escasa cantidad de ítems que pudiese dar alguna dificultad también posterior con la medición o que fuera por representativa la dimensión en la escala total. En este caso, además que consideramos que es un instrumento de tan solo 10 ítems, por tanto igual es adecuado dejarlo. Y también la decisión a lo mejor de que pudiéramos mantener o no ese ítem pudiera ser después posteriormente también con un análisis factorial para ver también la validez de constructo del instrumento en función de su estructura factorial, que eso lo veremos más adelante en otro video. En este caso, por tanto, ya hemos evaluado la confiabilidad del instrumento total, luego la confiabilidad de la dimensión de optimismo, la primera dimensión, y de la segunda dimensión que corresponde a la subescala de pesimismo.
En este caso no tenemos ítems que nos estén dando problemas o que tengan algún comportamiento anómalo y por tanto ya con esto hemos terminado con el análisis. Espero que les haya sido de ayuda y que puedan realizar su análisis de forma correcta.